Pues buenas tardes a todos, a todas y a todos los que nos siguen en estas redes, los que nos acompañan el día de hoy. Y nuevamente, como cada lunes, venimos a comentar lo sucedido en la alcaldía de Cuauhtémoc en esta semana que transcurrió del lunes 10 al domingo 16 de abril. Varias situaciones se estuvieron presentando en nuestra alcaldía y entonces queremos comentarlas. Para eso están con nosotros los compañeros que nos acompañan, la doctora Alba Manrique, muchas gracias, la compañera Alicia Martínez, Ángela Martínez, el compañero concejal Samuel Paz. Muchas gracias por tu presencia, Samuel. El doctor de la Vega, Alejandro de la Vega. Y a mi izquierda tenemos al concejal Saúl Doroteo, como cada lunes acompañándonos, al igual que el dirigente social de la Colonia Guerrero, Raimundo Tejada. Y una servidora. Vamos a iniciar el día de hoy, pues dándole la palabra justo al concejal Samuel Paz para que nos comente, pues algo que se escuchó en todas las redes esta semana en relación a la Colonia Juárez. Buenas tardes. Las ocurrencias del gobierno del PAN en la Cuauhtémoc. Al estilo trumpista, Sandra Cuevas monta un muro en la Plaza Giordano Bruno para expulsar a la población en contexto de movilidad. A pesar de carecer de permisos que avalen sus chuscadas, Cuevas decidió tapiar la Plaza Giordano Bruno con el pretexto de una remodelación expedita que recién se le ocurrió. Afortunadamente, el gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum le corrigió la plana y retiró todos los enseres que habían sido instalados por el equipo de la panista. La nueva ocurrencia de la panista Sandra Cuevas en la Plaza Giordano Bruno de la Colonia Juárez es un acto racista y discriminatorio que, bajo el discurso de una supuesta remodelación, delata el pensamiento retrógrada de Cuevas. El trasfondo que esconde los fallidos trabajos de remodelación y el tapiado que Cuevas realizó es el de expulsar a la población en contexto de movilidad, que ha encontrado en la citada plaza un pequeño refugio en donde pernoctar. Asimismo, esta medida violenta el orden institucional en materia de remodelación y conservación de plazas públicas, pues es obligación de Cuevas obtener el visto bueno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, SEDUVI, así como del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, de los cuales carece con el tapiado de la plaza y con la remodelación expedita que simuló tener prevista. Cuevas actúa de manera omisa y le da la espalda a las verdaderas necesidades de la gente: bacheo, reparación de banquetas, alumbrado público o poda de árboles. Son solo algunos ejemplos de la problemática que se ha dejado de lado porque la alcaldesa espuria ha determinado que la confrontación con la jefa de gobierno y los actos de gobierno fascistoides son prioritarios. En ese sentido, celebramos que la doctora Claudia Sheinbaum le haya puesto de nuevo un alto a esta ocurrencia mediante el retiro de las vallas y el alto a su aberrante remodelación.
Muchas gracias, concejal Samuel Paz. Pues así las cosas en la Plaza Giordano Bruno, y le damos la palabra al doctor de la Vega para que nos comente cómo Sandra Cuevas ataca a la jefa de gobierno. Gracias, doctora. Buenas tardes, compañeros, compañeras, todos. Bienvenidos a este programa. Sandra Cuevas se muerde la lengua al intentar atacar a la jefa de gobierno. Después de que la doctora Claudia Sheinbaum le corrigiera nuevamente la plana a la panista Sandra Cuevas con el retiro del tapiado ilegal en la Plaza Giordano Bruno, la alcaldesa espuria publicó un video en sus redes sociales en el que intentó justificar sus ocurrencias, pero además se lanzó en contra de la jefa de gobierno con acusaciones que más bien parecían autorreferencias y descripciones de sí misma. ¿Cuál es el nivel de descaro o de desvarío de Sandra Cuevas? En menos de 3 minutos, la alcaldesa espuria calificó a la jefa de gobierno de despilfarradora, visceral, autoritaria y prepotente. Asimismo, dijo de la jefa de gobierno que actúa con el estómago, que hace uso de la fuerza para sus fines políticos y que no se valen los berrinches. En redes sociales bromearon al decir que, tras ocurrir la grabación, Cuevas sangró de la lengua por horas, pues cada uno de esos calificativos corresponden a las características que la definen a sí misma y con mucha precisión. La funcionaria que ha realizado festivales y conciertos al por mayor se atreve a señalar un supuesto despilfarro en el gobierno de la ciudad, la misma que amenazó de golpes públicamente a nuestra mandataria por saberse descubierta de una guerra sucia de propaganda en curso. Tiene la osadía de llamar a la doctora visceral y prepotente, quien hace 2 meses mandó a reprimir a adultos mayores por el hecho de bailar en una plaza pública. Hoy llama autoritaria a nuestra gobernante capitalina, la misma persona que hace una semana despidió a una secretaria por haber peinado indebidamente a su peluche. Comete la ocurrencia de decirle a la jefa de gobierno que no se valen los berrinches. Este incómodo episodio nos hace pensar que el descaro y el cinismo de Sandra Cuevas son patológicos y que no es exagerado pensar que podría tratarse de un episodio de obniculación o de franco desvarío. Exigimos una autoridad que sí cuente con todo aquello que lo que carece Sandra Cuevas: integridad moral e integridad psicológica. Es cuanto. Muchas gracias, doctor. Pues no solo queda en eso, el golpeteo hacia la jefa de gobierno ya parece ser una obsesión, que es otro problema también en cuanto a la salud mental, y de ello pues nos va a hablar el compañero Raimundo Tejada. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy yo vengo a hablar sobre la campaña de golpeteo político encabezada por la titular de la alcaldía Cuauhtémoc en contra de la jefa de gobierno. Empieza a aparecer más un problema de obsesión de la panista que de carácter político. Tras el anuncio por parte de la doctora Claudia Sheinbaum del próximo concierto masivo de Rosalía, el cual se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 28 de abril, Sandra Cuevas aprovechó la coyuntura e intentó montarse a la noticia publicando un video que tenía la intención de ser crítico, pero que sobre todo dejó ver un probable cuadro de obsesión de la panista con la jefa de gobierno. Apostando todo a la falta de memoria colectiva, Sandra Cuevas pregona supuestas críticas al gobierno de la Ciudad de México sobre hechos que ella ha realizado, cuando menos 10 veces o más,
Dichas palabras pueden ser fácilmente denominadas como hipócritas o hipocresía. Criticar la realización de un concierto por parte de un gobierno que sí cuenta con resultados positivos, que sí es transparente y que tiene la mejor sanidad de finanzas públicas en el país, es francamente estéril y es doblemente inútil cuando esa crítica es realizada por un personaje que ha encontrado en la realización de conciertos y festivales una vía para intentar obtener la legitimidad que su gobierno no le ha dado. Recordemos, por ejemplo, que solo en su festival de Navidad, Cuevas se gastó 9 millones de pesos en hacer 30 posadas, siendo la alcaldía con más gastos para dichos festivales. A este ejercicio se suma su reciente Guerra de Sonideros, el concierto de Los Ángeles Azules, el concierto de Las Grandiosas, los conciertos que realizaba cada viernes en el Deportivo Cuauhtémoc, su concierto del Día del Amor y la Amistad con Paquita la del Barrio y Banda del Recodo, y para no hacer más larga la lista, los costosos conciertos del 15 de septiembre. Es simplemente absurdo y hasta ridículo atreverse a criticar la realización de un concierto después de haber basado un desgobierno en la posibilidad de generar simpatías con conciertos. En cada mensaje que Cuevas publica se deja entrever una obsesión cada vez más tóxica que le hace rayar en el desvarío, al mismo tiempo que denota la desesperación que tanto ella como el bloque opositor sienten por una posibilidad de triunfo que cada día se ve más lejana. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias a ti, Raimundo Tejada. Pues sí, así la personalidad de la alcaldesa de Cuauhtémoc no solo es obsesiva, sino que también pues hace sus berrinches y además pues se molesta porque le sigan diciendo señora, como nos los va a comentar la compañera, la doctora, Alba Manrique. Sí, buenas tardes, un gusto estar con ustedes y muchas gracias. Un berrinche más de la señora Sandra Cuevas y una deshonra más para nuestra demarcación. Sandra Cuevas discutió en plena entrevista con la periodista Adriana Pérez Cañedo por qué esta última la llamó señora. Al respecto se puede oír la grabación que la periodista dice, vaya, qué carácter señora. Yo le estoy buscando a usted para hacerle algunas preguntas y si no las quiere contestar, pues mejor no me hubiera tomado la llamada. En poco más de una semana, la llamada con Adriana Pérez Cañedo y el despido de una secretaria con motivo de su peluche Daniel, la panista Sandra Cuevas se ha dejado ver berrinchuda, infantil y caprichosa. La Real Academia de la Lengua Española define la palabra señora como un término de respeto, con el que dirigirse a una persona superior en edad, dignidad o cargo, es decir, que no existe ninguna intención negativa o peyorativa al denominar a una panista, Sandra Cuevas, como una señora. Por lo que sí existe es que detrás del berrinche por una simple denominación, Cuevas ha aprovechado estos episodios para omitir información en relación con sus deberes como autoridad local. Al respecto, no podemos olvidar que en la comparecencia que debe rendir anualmente en el Congreso local, Cuevas aprovechó el berrinche de ser llamada señora para no responder a los cuestionamientos que por ley debe contestar. En aquella ocasión, la víctima de sus berrinches fue la diputada de Morena, Valentina Batres. El exabrupto que significó la conclusión de su informe en la Cámara local y el berrinche con que la respetada periodista Adriana Pérez Cañedo también nos habla de una falta de autogobierno y de un problema de ira que no ha sido resuelto. Y dichas problemáticas nos incumben porque se trata de una autoridad que toma decisiones que afectan a cientos de miles de personas, probablemente millones, al igual que decide hacia dónde se dirigen los recursos financieros de nuestra alcaldía.
Es todo, muchas gracias. Gracias, doctora Manrique. Y pues es el turno de nuestra dirigente social en la colonia Buenavista, Ángela Martínez, que pues nos va a hablar sobre un tema muy importante. No sé si estos berrinches, estas cuestiones que la alcaldesa ha tenido esta semana de sus caprichos, tenga que ver con que pues está nerviosa, preparando la asistencia proselitista a un evento de su mentor. Te pasamos la palabra. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Bueno, pues aquí vemos que Sandra Cuevas invita a sus seguidores en redes sociales a asistir a un evento proselitista del senador Ricardo Monreal. En el contexto de una alianza cada vez más explícita, Cuevas invita a todas y a todos sus seguidores a sumarse a la campaña política de su mentor, el senador Ricardo Monreal. Resulta lamentable que un actor de Morena sea cómplice de este gobierno de ocurrencias panistas. Durante meses el senador Ricardo Monreal ha negado haber sido partícipe del grupo que encumbró a la panista Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc por medio del fraude electoral. Sin embargo, cuando no ha escondido sus simpatías por Monreal en redes sociales, al igual que ha sido muy considerada al incorporar a gran parte del gabinete que anteriormente trabajó con el senador y con Néstor Núñez en el gobierno de la demarcación. Ya hemos comentado anteriormente la continuidad que le dieron al famoso Chava Chava como director general de gobierno, a quien simularon despedir después de la represión de la Santa María la Ribera, pero que mantiene a su equipo cercano en puestos claves de la dirección de gobierno, al mismo tiempo que su red de corrupción y extorsión fuera del gobierno de la alcaldía sigue vigente en funciones e impune. A la continuidad de perfiles claves del monrealismo en nuestra demarcación también se suma el apoyo, a veces evidente, a veces oculto, que Cuevas le ha dado a Monreal al movilizar por medio de sus organizaciones de comerciantes y franeleros centenares de personas para rellenar mítines políticos en diversos puntos de la ciudad. Otro de los hechos que confirman la colusión entre Sandra Cuevas y Monreal es la reiterada defensa que el senador ha hecho de la alcaldesa espuria. La más emblemática de ellas fue en el programa de los periodistas en YouTube, en el que a pesar de intentar deslindarse, insistió en que a Sandra no la han dejado gobernar en relación con las sanciones administrativas que la alcaldesa se ha ganado a pulso. Más allá de las simulaciones, la mancuerna Cuevas-Monreal ha significado para la Cuauhtémoc y para su vecindad meses indignos de deshonra, violencia y traición. Qué pena. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángela. Y la palabra para el concejal Saúl es para que nos comente varias de las acciones y actividades que se han realizado en la alcaldía y las que están por realizarse, como el tema, bueno, aquí ya se mencionaba la comparecencia de hace un año, pues tocará el tema también para este año el concejal Saúl, así como la situación que vimos, mejor dicho, que sucede en La Ballenita y entre otros temas. Te pasamos la palabra, Saúl. Muy buenas tardes, vecinas, vecinos que nos siguen por medio de las redes sociales. Efectivamente, yo daré algunos anuncios de actividades que llegamos a realizar como concejales o inclusive como Movimiento Cuarta Transformación, y cuáles son las actividades agendadas para la siguiente semana. En primer lugar, el martes acudimos a La Ballenita,
que la señora Cuevas lo hizo como balneario y lo inauguró el jueves pasado, pues resulta que nada más duró 6 días, ya que a los 6 días tuvieron que hacer una remodelación mayor, inclusive lo cerraron durante varios días para poder intervenir en el balneario que pues nada más inauguró de relumbrón, pero pues funcionó solo 6 días para que las y los ciudadanos de la alcaldía Cuauhtémoc pudieran gozarlo. Entonces, pues le pedimos a la alcaldesa primero, número uno, que nos aclare cuánto fue lo que se gastó, pues los contratos que debió de haber firmado su administración y pues que no haga las cosas al vapor porque las termina haciendo mal como toda su administración. En segundo lugar, derivado del tema de la intervención en la Plaza Giordano Bruno, que ya mencionaron mis compañeras y mi compañero, se llevó a cabo una ofensa del director general de Obras y Desarrollo Urbano, Javier Bertis Macías, hacia el periodista Hernán Gómez Bruera. Esta agresión fue directa, fue videograbada, por lo cual desde la semana pasada yo he pedido su renuncia, porque un funcionario, o entre comillas un funcionario que agrede a periodistas, que agrede a la ciudadanía en general, pues no debe de tener cabida en la administración pública. Sabemos que la señora Cuevas tiene entre sus filas a funcionarios, golpeadores, extorsionadores y que amenazan la tranquilidad de las y los vecinos, por lo que quería externar que yo exigí su renuncia y pues no se ha dado. El próximo 12 de mayo, en punto de las 14:30 horas, la señora Cuevas tiene que cumplir con una comparecencia que le solicitó el Congreso de la Ciudad de México. Esto se va a llevar a cabo con las 16 alcaldías. Entonces a Cuauhtémoc le corresponde el 12 de mayo a las 14:30 horas. Todavía no se define si será virtual o presencial. De todas maneras les vamos avisando para que por medio de las redes sociales del Congreso de la Ciudad podamos vivir esta comparecencia, recordando que la última vez que la señora Cuevas se presentó en el Congreso de la Ciudad hizo un berrinche y se salió de la sesión. En el cuarto punto, anunciamos que si hay adultos mayores que cumplen los 65 años en el mes de abril y de marzo, pues tienen del 17 al 29 de abril para tramitar su pensión de adulto mayor en la carpa que se encuentra en el Monumento de la Revolución. Solamente tienen que llevar una identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP y un teléfono de contacto. También si conocemos algunos adultos mayores que se les podría complicar el trasladarse, pues podemos acudir a la carpa para que puedan hacerles una visita domiciliaria. El quinto punto, el sábado pasado inauguramos un mural en la colonia Peralvillo. Ese mural fue pues gestionado y llevado a cabo gracias a la licenciada Dolores Padierna. También quiero enaltecer la labor de mi compañera Alba Ordaz, que defendió a las vecinas que tenían pintadas un anuncio a favor de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La alcaldía llegó el 8 de marzo pasado a pintarlo con sus colores y a querer poner el logo, pues la licenciada Dolores y la compañera Alba Ordaz apoyaron a las vecinas y se llevó a cabo este mural. Y ya como último punto, el próximo sábado vamos a llevar a cabo un torneo de fútbol en la alcaldía de Iztapalapa, en la utopía de Mellehualco. Este torneo de fútbol es de jóvenes, niñas y niños que nos quieran acompañar. Previamente vamos a tener una visita a la utopía El Barco, que también acudimos a la inauguración esta semana que acaba de terminar. Y posteriormente vamos a llevar a cabo el torneo de fútbol, por si gustan acompañarnos, seguirnos, están cordialmente invitados. Por mi parte es cuanto, les agradezco, muchísimas gracias. Muchas gracias, concejal Saúl. Pues no solamente la
alcaldesa de Cuauhtémoc tiene estas cuestiones de agresión, sino también gran parte de su equipo. Y eso pues es preocupante. Pues vecinas, vecinos, vamos a hacer una reflexión sobre lo que es el significado de la Plaza Giordano Bruno. Ubicada en la colonia Juárez, fue abierta en el 91 para disfrute de los vecinos y de los paseantes y transeúntes. Por lo que decimos que Sandra Cuevas pues no nos representa, no es una digna representante de las necesidades del pueblo ni de nuestra identidad cuauhtémense. La pesada carga histórica y cultural que sostiene nuestra alcaldía ha pasado desapercibida por completo con este gobierno deshonroso. Y frente a los fenómenos globales que transcurren delante de nosotros, como lo es la población en el contexto de movilidad, este desgobierno ha elegido la ruta de la mano dura y el discurso estigmatizante. Paradójicamente, la Plaza Giordano Bruno de nuestra alcaldía es símbolo de libre pensamiento y es la reivindicación a favor de un personaje histórico que tuvo una vida errante, una vida que significó innumerables desplazamientos por el centro y sur de Europa, una movilidad motivada por la persecución y por condiciones contrarias a este ilustre personaje. Hoy, el filósofo italiano sería considerado un migrante más. La estancia de población en contexto de movilidad en dicha plaza es consecuente con el espíritu que le dio vida y nombre a este espacio público. Una autoridad al nivel que nuestra demarcación exige, pues encontraría una oportunidad para que en su gestión considerara este contexto, esta coincidencia de la vida errante de Giordano Bruno, que sigue siendo vigente hace más ya de 400 años o a más de 400 años. Sin embargo, la posibilidad que esta coyuntura le ha dado a la alcaldesa para acertar por primera vez en su gestión, pues no la ha aprovechado. Ha sido respondida con vallas, estigmatización y criminalización. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que sus actos son opuestos a las decisiones de los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc y particularmente a la de los vecinos de la colonia Juárez, quienes también ya se manifestaron diciendo que la alcaldesa no les ha consultado, no les ha presentado el proyecto que pretendía instalar o que pretende hacer en esta plaza. De esta forma, Sandra Cuevas contraria la historia, la identidad y la voluntad del pueblo de la Cuauhtémoc. Este nuevo agravio que sinceramente ya no nos sorprende, se suma a la larga lista de ofensas e indolencias que la panista Cuevas ha cometido en nuestra contra. A sus actos xenófobos y aporofóbicos le respondemos haciendo un llamado para que sea la solidaridad y la empatía la que dirija nuestras acciones y nuestras opiniones en relación con el fenómeno de la migración. Ninguna persona es ilegal. La vida de Giordano Bruno, quien rompió con esquemas medievales al rechazar el pensamiento antiguo, la tradición, la fe y la autoridad en el siglo XVI, y por lo cual fue perseguido y posteriormente condenado a la hoguera por la Inquisición, es un ejemplo de lucha, libertad y resistencia. Sirva su biografía como ejemplo de que a pesar del pensamiento retrógrado, violento y defensor del statu quo de una autoridad, la razón, el humanismo y la inteligencia siempre prevalecerán. Giordano Bruno está en la Plaza Juárez, dando su nombre a esta plaza que deseamos, pues sea una plaza realmente para los vecinos, abierta. No nos llegamos a que se arregle si es
el caso lo requiriera, pero que sea de una forma humanista. Muchas gracias a todas y a todos.